¿Cómo te imaginas que vivieron los hombres y mujeres judíos la experiencia de estar en un campo de concentración en los tiempos de Hitler? Viktor Frankl, un autor que escribió un libro, nos deja saborear un poco de esa experiencia. Él decía, llegábamos a los campos de concentración y algunos iban hacia la izquierda y otros a la derecha. Y ni nos imaginábamos, dice él, que los que iban a la izquierda era porque los consideraban tan débiles e iban directamente a las cámaras de gas. Para los que quedaban vivos, los días eran terribles. Tenían que soportar trabajos tan pesados, el tifus, tenían que aguantar hambre, el olor a carne quemada era tan frecuente y los llenaba de desesperanza. Y este autor dice, había un método de suicidio en ese tiempo y era tirarse contra las cercas electrificadas. La decisión más difícil no era suicidarse, no era tirarse. La decisión más difícil era seguir viviendo. Y cuando este autor logra salir y escribe su libro, él dice, no hay absolutamente nada que pueda ayudarle al ser humano a pasar los tiempos difíciles de la vida, a menos que su vida tenga sentido. Y creo que esta es una pregunta, ¿no? ¿Cómo le hallamos sentido a la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo obtenemos eso tan valioso? Y creo que la respuesta a esa pregunta está íntimamente relacionada con la respuesta a una pregunta de quién soy, porque lo que soy es lo que determina el sentido de la vida. Creo que el problema es que en nuestra sociedad colombiana se nos dice todo lo contrario. El sentido de la vida está en que llegues a ser alguien. Y por eso nosotras nos pasamos mucho tiempo en esta vida corriendo como locas, desesperadas, muchas veces hasta violentando nuestros propios principios para poder llegar a ser alguien. ¿O no has escuchado a las mamás que nos dijeron tantas veces, por lo menos la mía, trabaja muchísimo para que llegues a ser alguien? Estudia una carrera para que puedas llegar a ser alguien en la vida. Y como que nosotros así nos la pasamos, haciendo para llegar a ser. Esto no es distinto en la vida cristiana. Nosotros hemos malentendido el mensaje del Evangelio porque preguntamos muchas veces qué hay que hacer para ser salvo, qué hay que hacer para ser amada por Dios, qué hay que hacer para llegar a ser hija. Dame la lista, que yo hago lo que sea. Y nos unimos en esto al joven rico, si recuerdan, que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿yo qué tengo que hacer para poder ser salvo, para poder heredar la vida eterna? Para los remitentes de la carta a los Efesios, hermanos, creyentes, judíos y gentiles, esto no era diferente. Los gentiles, que eran no judíos, que habían llegado a alcanzar la salvación por la gracia de Cristo Jesús, estaban acostumbrados a la adoración a sus dioses que les decían haz, y ellos tenían una cantidad de prácticas religiosas para ver si agradaban a sus dioses. Pero ¿saben una cosa? Los hermanos queridos judíos, cuando vieron a los gentiles llegar a la fe, entonces a ellos se les ocurrió la gran idea, no, ellos tienen que hacer, tienen que circuncidarse, tienen que, para que puedan identificarse realmente como cristianos. Y quizás sea esta una de las razones por las que el apóstol Pablo tiene que empezar la carta a los Efesios no diciéndoles absolutamente nada de lo que tienen que hacer, sino recordándoles y afirmándoles quiénes eran ellos, para que en esa identidad estos hermanos le hallaran sentido y le hallaran esperanza a la vida que estaban viviendo. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, versos 3 al 6, Pablo les da un mensaje que es tan importante para nosotras también el día de hoy. Y en primer lugar, Pablo les dice, ustedes fueron escogidos en Cristo Jesús. Escucha esa buena noticia. Ustedes, los que hoy están en Cristo, fueron escogidos. Y dice, desde antes de la fundación de este mundo. Yo no sé si a ustedes les gustan los concursos o aquellos escenarios donde se escoge, como los concursos de belleza, llegan 30, se escogen 15, luego quedan 10, 3, bueno, ustedes saben, como que hay una adrenalina en esto cuando somos escogidos. Y lo que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, ustedes fueron escogidos. El asunto es
que nosotros, como vivimos en una sociedad de la meritocracia, que tenemos que aparentar, que tenemos que mostrar, que tenemos que lucirnos para que nos escojan, esto va totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio dice, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Desde antes de que existiera el cielo y la tierra, desde antes de que existieran los árboles que hoy ves, desde antes que tuvieras el cuerpo que tienes, desde antes que tuvieras las habilidades que hoy tienes, desde antes de que tú pudieras hacer algo bueno o malo. Te escogieron. Si estás hoy en Cristo, es una prueba de que tú fuiste escogida. ¿Y sabes por qué? Por gracia. No has hecho absolutamente nada para merecer ser escogida. Solamente por amor, por el afecto de la voluntad del Padre, tú fuiste escogida. Qué verdad tan maravillosa. Pero no es lo único que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo. Está diciendo, fuiste escogida para. Y me llama tanto la atención que dice, fuiste escogida para ser. Para ser. Noten qué increíble cómo Pablo conecta el propósito con la identidad. ¿Para ser qué? En primer lugar, Pablo dice, fuiste escogida para ser santa y sin mancha delante de Él. Es decir, para que tu vida, tu carácter, tus acciones reflejen la santidad del Padre que te escogió y que te hizo nueva en Cristo Jesús. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que fuiste escogida para ser adoptada como hija. ¡Qué maravillosa verdad! Fuiste escogida para ser una hija. ¿Qué quiere decir esto? Que no eres huérfana, que no tienes que estar buscando cómo solucionar tus asuntos, tus problemas, que tienes un papá que te ama y que vela por ti. Qué preciosa esa figura, ese regalo, ese nombre que se nos da de hijas, hijas amadas. ¿Qué tiene que hacer un bebé para que sus papás lo amen? Yo no sé si eres mamá, pero en mi experiencia, yo solo veía a mis hijas durmiendo. Ellas no hacían nada y yo las amaba porque eran mis hijas. Y ese es un regalo tan especial. En tercer lugar, te escogió para alabanza de su gracia. Es decir, que cuando tú entiendes que eres hija, que fuiste escogida, que caminas en santidad, que tienes esa identidad tan clara, en la medida en que tú entiendes esa identidad, ¿sabes qué? El Padre es exaltado, Cristo es glorificado y se cumple el propósito y el sentido de la vida y por el cual nosotras fuimos creadas. Yo no sé si en estos tiempos de pandemia tú has vivido como en el sinsentido de la vida y probablemente por lo que hemos estado hablando, eso tiene que ver con que has olvidado quién eres en Cristo. Si tú ya estás en Cristo, tienes que recordar que eres hija, que eres amada, que has sido escogida para ser santa, que has sido escogida para que a medida que tú vivas cada día de la vida, el Padre y Cristo sean glorificados y exaltados. Yo no sé si estás luchando con tiempos de profunda tristeza, lágrimas, que quizás ni quieras pararte de la cama, pero el Señor quiere recordarte esto. Si tú todavía no conoces a Cristo, creo que es el tiempo para que respondas y vengas a Él. Pero si tú ya conoces a Cristo, necesitas rogarle que te ayude, que te dé de nuevo la memoria, porque probablemente estás sufriendo de amnesia espiritual, como muchas veces nos pasa a nosotros, los creyentes, y necesitas recordar que tu vida tiene tanto sentido, que tu vida tiene tanto significado, que pueden pasar las peores circunstancias de la vida, que pueden venir 1000 pandemias, que puedes vivir aún con el sin propósito y sin sentido de un trabajo, todos los días haciendo lo mismo, o una mamá que todos los días tiene que estar cuidando a su niño, cambiándolo, y como que ha perdido el sentido de la vida. Y estas palabras y esta porción de Pablo a los Efesios nos recuerda, nuestra vida tiene muchísimo sentido, porque nosotras fuimos creadas ya con identidad, no tenemos que buscarla. ¿Cómo cambiaría tu vida
si en tu corazón y tus ojos fueran abiertos para creer esto que dice la Escritura, ¿cómo cambiaría el día a día? ¿No crees que no andarías corriendo, haciendo miles de cosas para querer demostrarle a los demás que tú puedes? Yo creo que viviríamos tan seguras y viviríamos tan tranquilas y viviríamos en el gozo que hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, nuestra vida tiene sentido porque nuestra vida está unida a Cristo Jesús. Yo quiero animarte a que pases tiempo con el Señor, rogándole y diciéndole, Señor, recuérdame quién soy yo en ti. Y toma tu Biblia y lee otra vez estos versos y léetelos en voz alta y recuérdale a tu alma y a tu corazón realmente quién eres, y por lo que tú eres, tu vida hoy tiene muchísimo sentido. Espero que podamos seguir viéndonos a sus pies y estudiando esta carta de Pablo a los Efesios. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.